Bienvenidos a TCI, Templo Calvario Internacional en línea, donde somos llamados a hacer la expresión de la gracia y el amor de Dios. Estamos contentos de que nos acompañes en este día. Dios tiene buenos planes para ti y estamos seguros de que su palabra hablará a tu corazón a través del mensaje de hoy. Confiamos que este sea un tiempo de mucha bendición para ti. Si no estás suscrito a nuestro canal, te animamos, hazlo hoy y activa la campanita para que no te pierdas nuestro servicio cada semana. Tus likes nos ayudan a tener mayor presencia en los medios. No olvides compartir este mensaje con alguien más. El día de hoy vamos a hablar acerca del amor y del perdón de Dios. Hemos hecho una pausa a la serie que estamos llevando del libro de Hechos porque se acerca el día de resurrección. Entonces hemos querido tomar estos próximos 3 domingos. El tercer domingo es el de resurrección para hablar acerca del evento que cambió la historia de la humanidad y el destino eterno de millones y millones de personas. Hablar de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el próximo domingo estaremos hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que coincide con justo una semana antes que Él iba a ser crucificado. Y estaba buscando algún evento que date de 2 semanas antes de la muerte de Jesús. Y en mi búsqueda, el Señor me guió a un evento que es mucho antes de 3 semanas, ¿ok? Pero que ilustra de una manera maravillosa la grandeza del perdón de Dios. Entonces, les hice una pregunta hace un momento. ¿Cuál es la necesidad más grande de este mundo? La necesidad más grande es el amor. La Biblia le describe a Dios con 3 palabras, con muchas palabras, pero el atributo que más concisamente describe a Dios en relación con el hombre y el corazón del hombre es Dios es amor. 3 palabras, ¿no? Hoy vamos a ver la grandeza del amor de Dios y cómo ésta trajo el perdón, pero no un perdón humano, sino un perdón sobrenatural. En realidad, el perdón de Dios va más allá que simplemente olvidarse de la culpa. Tiene que ver mucho más, porque Dios no puede simplemente decir, ok, te perdono, no pasa nada, olvidémoslo. No, el amor de Dios se hizo manifiesto en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, yo voy a pedir que en reverencia a la palabra iba a decir tradiciones, pero son buenas costumbres, creo yo, de que el pueblo de Israel se ponía en pie cuando se leía la palabra. Y lo vamos a tener en pantalla y vamos a leer esta porción bíblica un poquito larga, ¿no? Usualmente no lo hacemos, pero quisiera que entendamos el contexto de la historia para poder entrar directamente. Lucas 7:36 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Le invitó a la casa y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
y no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido mis pies, con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu amor que nos alcanzó, que nos reveló el misterio de los siglos, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y gracias Señor por el perdón que nos extendiste y nos transformó, nos dio nueva vida, Señor, una nueva oportunidad y una esperanza viva de vida eterna. Ayúdanos a comprender el día de hoy la magnitud de tu amor y a corresponderte como tú te mereces. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Ok, es un texto bastante largo y yo quisiera avanzar rapidito el día de hoy. Y también puede ser que usted hoy se sorprenda con la perspectiva con la que vamos a mirar este texto. No es tradicional, no es una perspectiva tradicional. Y hay algunas cosas que mientras estudiaba el Señor puso en mi corazón y me hacía llorar. ¿Cuántos son llorones aquí? Aleluya. Ok, entonces comenzamos con, le he puesto a la primera parte una invitación extraña, una invitación que no es poco común. Hay invitaciones que son buenas, con buenas intenciones, y hay otras que son medio extrañas, tenemos que cuestionarnos. Entonces, en los pasajes de los versículos 36 al 38, puede ponerlo en pantalla, podemos ver un par de cosas. La invitación parece haber sido no con buenas intenciones. ¿Por qué? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Ahora, ¿por qué lo invitó a su casa? Si es que era por curiosidad, o sea, voy a invitar a Jesús por curiosidad, corría el riesgo de que sus compañeros fariseos se levantaran contra él. Había uno curioso que también se le acercó a Jesús, Nicodemo, y vino en la noche. Todos dicen para que nadie le vea, no quería quedar mal con el resto del pueblo. Los fariseos a través de la Biblia eran conocidos como antagonistas en contra de Jesús, en los tiempos de Jesús. Y usualmente las preguntas que le hacían o cuando se acercaban a Jesús no era con buenas intenciones. En varias ocasiones la Biblia dice, le preguntaban algo para probarle, para ver cómo respondía, para hallar una falta en él y decir, él está mal, para tener de qué acusarle e irse en contra. Entonces el hecho de que un fariseo le ruegue a Jesús que venga y que coma con él es extraño, no es común. Entonces, si es que no es curiosidad, porque si hubiera sido curiosidad, le hubiera invitado, le hubiera mandado un WhatsApp pues, por secreto, ¿verdad? Por privado, ven a mi casa sin que nadie te vea o te invito, encontrémonos en otro lado, porque era curiosidad. Pero como no era curiosidad, entonces me temo que podía haber sido algo planeado, no con buenas intenciones. Y también la segunda frase causa interés, dice, habiendo entrado en casa el fariseo se sentó. También esto, y luego vamos a ver, nos habla de una rudeza. No es como si yo le invito a Josué a mi casa, Josué de San Caglini, y cuando llega, le abro la puerta y digo, entra, siéntate ahí. En vez de decirle, Josué, bienvenido. El texto implica que había una dureza. Se sentó a la mesa y luego dice una mujer de la ciudad que era pecadora. En la Nueva Versión Internacional dice que tenía fama de ser pecadora. Y la palabra pecadora ahí implica prostitución. Entonces, esta mujer, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo,
Trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces, hay que cuestionarse un par de cosas. Primero, ¿cómo se enteró que Jesús estaba ya en la casa? Es como si le hubieran mandado una señal y decir, ya está aquí. O sea, que ella se enteró o sabía que Jesús iba a venir, pero ¿quién se lo dijo? ¿Y por qué se lo dijeron? Los fariseos eran conocidos por ser estrictos en su ley, en su caminar, y ellos no querían tener personas inmundas o personas pecadoras, mucho menos una prostituta, cerca de ellos, que se asocie con ellos, y mucho menos que entre a la casa. Más aún si es que la invitación a el rabino Jesús era sincera, si es que la invitación era de corazón y yo tengo a mi invitado, yo no voy a dejar que ningún extraño que no es bienvenido llegue a mi casa. No es lo común. Y si trata de entrar, alguien de mis empleados o de alguien va a decir, hey, tú no eres invitada, no eres bienvenida. Estamos en una fiesta privada. Aquí está el Maestro Jesús. Tú no puedes entrar. Aparte de eso, eres pecadora. Pero no le dicen nada de eso. Sino simplemente le mandan una señal de humo, no sé, ya está aquí. Como que fue algo planeado. Va a venir Jesús. Queremos que vengas. Y ella de alguna manera accede a esta invitación, aún sabiendo que puede haber una mala intención de parte del fariseo, pero accede porque escuchó que Jesús iba a estar ahí. Y cuando le dicen, ya está Jesús aquí, ella viene y entra a la casa, pero ella tenía un plan. De alguna manera ella no quiso ser parte del complot que pensamos que estaba sucediendo. Y trae un frasco de alabastro con perfume, que por lo general eso era caro. A propósito, esta no es la misma cuenta bíblica de la otra persona que rompió el frasco de alabastro. Son parecidas, pero muchos comentaristas dicen que son dos eventos diferentes. Ok, entonces trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás a sus pies, llorando. Esto me da a entender que esto no era parte del acto que estaba supuesto a suceder. Llega, se tira a los pies de Jesús llorando. Comienza a regar con lágrimas sus pies y los seca con los cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. A propósito, el perfume en ese tiempo era caro. En el otro caso, en la otra historia, cuando una mujer trae un perfume de alabastro y lo rompe, se dice que eso costaba el salario de un año de un empleado minimum wage, o sea, ahora mismo sería como $30,000 que costaba ese perfume. No sé cuánto costaría no dan detalles, pero este acto de esta mujer es sorprendente. Llega, se tira a los pies y una cosa interesante, nadie le dice nada. No le impiden que entre, no le impiden que se ponga a los pies de Jesús. No tratan de pararle, esto no fue así de momento. Ahí no hubo seguridad, ahí parece que no tenía seguridad el fariseo. Pero ella vino preparada no para ser parte de una trampa, sino vino preparada posiblemente porque era la última oportunidad que ella se daba a sí mismo. O posiblemente ella había oído hablar de este rabino Jesús, que a otra mujer, no prostituta, pero sorprendida en el adulterio, Jesús le dijo, yo no te condeno. Levántate y no peques más. Posiblemente ella oyó esta historia y dijo, un rabino, que lo primero que estaban supuestos a hacer y dispuestos a hacer los rabinos era a levantar una acusación y a coger piedras, ¿no? Apedrearla. Un rabino que le perdone a una mujer pecadora
no era lo común. Más bien eran los antagonistas los que le ponían en mal a las personas de su condición. Y vemos un acto de rendimiento. Cuando alguien se pone a los pies de alguien, uno se está exponiendo a la misericordia de esa persona. Como dicen, viene sin reserva, sin medida, a los pies, se rinde totalmente. Pero no solamente hay un rendimiento, sino también hay adoración. Porque una cosa es rendirse ante un tirano, porque usted ya no puede hacer más nada. Y otra cosa es rendirse ante alguien que le ama, entendiendo el gran amor de esa persona y entendiendo cuán inmerecedor de ese amor uno es. Ella se rinde, se tira a los pies, pecadora, un rabino, un maestro que me acepta, me rindo a sus pies y le adora con sus lágrimas, le adora con sus besos, le adora con el perfume que posiblemente ella usaba para otras circunstancias. Ahora viene, lo trae, lo derrama a los pies del maestro. Vemos una reacción sobrenatural. En los versículos del 39 en adelante. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, el cual se llama Simón, escuche esto, dijo para sí, o sea, él pensó, en otras versiones dice, pensó en su mente, pensó en su corazón, si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Oh, se revela el corazón de Simón. Él le trajo a Jesús para tenderle una trampa, para probarle, a ver si es que es profeta, a ver si tenía discernimiento y para ver qué es lo que él hacía. Usualmente, una vez más, si es que era confrontado una mujer y si es que el fariseo era duro, decía, bueno, la ley dice que hay que apedrearla, como lo hicieron con la otra mujer. Entonces Simón está pensando para sí mismo. ¿Qué es Simón? ¿Qué es Simón? Está pensando, dice, no pasó la prueba. Jesús no pasó la prueba. Este no es profeta. ¿Sabe usted que hay personas que prueban a Dios? Dice, voy a ver si Dios hace esto, si Dios me hace esto, entonces yo voy a creer en Él, yo voy a servirle a Él. Pero esa ecuación está errónea y lo vamos a probar ahorita. Interesante, en otra versión, yo cogí la Reina Valera porque me ayuda más, pero en otra versión dice que Jesús le responde a él, le responde al pensamiento de Simón. A mí me pasó una vez, pero no en un contexto así, pero yo en comunión con Dios de un culto, yo le hacía preguntas al Señor en mi corazón y el predicador me respondía a las preguntas. Decía, Señor, ¿por qué es esto? Algo parecido pasa aquí. Simón piensa y dice, pero si este fuera profeta. Y Jesús le responde a él, a la pregunta de él. Pero Jesús es mucho más sabio y mucho más amoroso. A propósito, la reacción sobrenatural no es la de Simón, es la de Jesús. Es una reacción sobrenatural. Jesús conoce las intenciones del corazón del hombre y no le dice, Simón, tú me trajiste aquí para probarme, ¿ah? Te cogí. Pero es una reacción sobrenatural. Y como Jesús lo hace de una manera tan amorosa, tan sabia. A propósito, Jesús tenía la costumbre de responder una pregunta con otra pregunta. Simón tenía una pregunta, este no es profeta. Y Jesús le dice, Simón, ¿te puedo decir algo? Tengo una cosa que decirte. Y él dice, sí, di maestro. La palabra maestro denota aún más la hipocresía de Simón. Di maestro. Rabino, dime, rabino, dime. Dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, los dos no tenían con qué pagar. Les perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo,
rectamente has juzgado. Y la palabra rectamente allí se puede traducir como lógicamente has juzgado. Lógicamente. Vamos a ver que la lógica no le hace justicia al amor de Dios. Aunque el amor de Dios tiene lógica, pero no lógica humana, sino lógica divina. Simón le prueba a Jesús, Jesús le responde. Ahora, Simón no era sincero porque si Simón hubiera tenido dudas, ¿sabe que tener dudas no es pecado? ¿Sabía usted eso? Resistirse a creer es pecado, es rebelión del corazón. Y resistirse a creer, resistir a creer en la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y la palabra clave en todo este sermón es amor. Y vamos a entender por qué al final. Pero se resistía a creer. Él podía haber dicho, Señor, si es que fuera sincero, Señor, la verdad es que yo, por ahí dicen que tú eres y yo soy fariseo, pero yo quisiera saber cómo mismo. Tomás tuvo dudas, el Señor Jesús no se enojó con él, le dijo, ven Tomás, tócame. Nunca esconda sus dudas del Señor. No puede. El Señor sabe cuáles son sus dudas. Y es preferible decirle, Señor, mire, esta parte de la Biblia me parece, ayúdame a creer. Yo he hecho esa oración muchas veces. Hay que ser sinceros con el Señor. Y Dios no quiere tampoco que nosotros creamos algo sin abrazar quién Él es. ¿Ok? Ahora, es interesante, Simón le dice, el que debe más, le va a amar más, el que fue perdonado más. Ahora, es importante, los dos no tenían con qué pagarle. Y los dos reciben un mismo favor, el perdón. Entonces los hombres medimos el perdón en base a la cantidad de dinero. Pero ahora escuche esto, si no tenían con qué pagarle el de 500 y el de 50, y si es que él no les perdonaba, ¿cuándo iban a salir de la cárcel? ¿Cuál salía más pronto? Ninguno. No tenían con qué pagarle. Literalmente se hubieran condenado a cadena perpetua. Así somos nosotros. Nosotros no tenemos con qué pagarle al Señor. Le debamos 50 o le debamos 5,000, algunos le debemos billones. No tenemos con qué pagarle. Entonces Jesús reacciona de una manera sobrenatural. En vez de juzgarle a Simón, y tampoco le sigue el juego. Pero las enseñanzas de Jesús son sabias. Luego el Señor pasa a darle una lección divina. Esta solamente le hizo una pregunta y Simón dice, pasaste el test, pasaste la pregunta, Simón. Tienes razón, rectamente has juzgado, con tu lógica has juzgado. Como hombre, diste en el clavo. Y luego le dice, del versículo 44 en adelante, le dice a la mujer, ahora, esto es interesante, le digo que Señor, es tremendo. Iba a pedir personas que voluntaríen pasen aquí, pero no, solamente vamos a poner esto, para que no estén parados aquí mucho tiempo. Este es Simón, y vamos a poner, esta es la mujer pecadora. No sé si es que esto a usted le inspira, a mí me inspiró mucho, ¿verdad? Está hablando con Simón. Simón, ¿qué te parece? Dos le deben, uno 500, otro 50 y les perdono a los dos. ¿Quién le amará más? El que debe mucho, Y luego mira lo que dice el texto, y en la nueva versión internacional está mucho más claro. Vuelto a la mujer le dijo a Simón, escuche esto, está hablando con Simón, y sigue hablando con Simón, pero se da la vuelta a la mujer. Vuelto a la mujer, le dice a Simón, él sigue hablando con Simón. Para mí esta es una manera, no de menosprecio, una manera tierna de educar. Porque le está poniendo el ejemplo, le coge el ejemplo. No le dice, Simón,
Simón, mira, te voy a decir algo. ¿Sí le ves? No, sino de una manera tierna le dice a Simón, le dice, ¿ves esta mujer? Él está hablando con Simón, pero no dice quién está viendo. Le está viendo a la mujer. Y yo opino, la mujer está a los pies de Jesús con una manera tierna, le dice a Simón, dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Entonces, Simón aquí se ve confrontado, pero no de una manera, vuelvo a decir, no de una manera grosera, no le dice Simón, mira, sino viéndole a la mujer con ternura, abrazando o recibiendo la adoración de la mujer, le está enseñando algo a Simón. Quiero que usted vea el amor con el que él corrige a Simón, sin verle a la cara. Él podía haber dicho, mira, yo llegué y desde que llegué, a mí no me diste ni agua. Sino embelesado con el sacrificio y la adoración de esta mujer. Ahora, esto puede parecer sencillo, pero la hospitalidad es y era un valor súper grande para los hebreos. Y esto de ofrecerle agua para los pies, de recibirle con un beso, esto era la costumbre, era más que la costumbre, era como decir cómo representaba el valor de la hospitalidad. Lo primero que le decía a la persona cuando llegaba, el invitado decía Shalom, la paz sea contigo, el otro le respondía lo mismo y lo primero que hacía le besaba de alguna manera, ¿no? Y luego lo primero que hacía le ofrecía agua para los pies. Aunque el invitado podía decir, no, está bien, yo solo caminé 2 bloques, pero andaban con sandalias, el terreno era polvoriento y lo primero que le ofrecían era agua para los pies. Entonces, un beso, agua para los pies y también le ofrecían aceite para ungirle la cabeza, ¿no? Para ponerle aceitito que el clima o el sol del desierto, pues maltrataba el cabello. Entonces Jesús le confronta con esto, le da una lección divina. Después de que Jesús le dice, tienes razón, pasaste el primer test, pero le enseña que él le menospreció desde el principio. Le menospreció. Jesús supo que era una trampa desde el principio y sin embargo no reaccionó de una manera mal. Esta mujer, era un alma sedienta de verdad, de amor, de misericordia, de perdón de sus muchos pecados. Y posiblemente una vez más se especula que pretendían usarla para tenderle una trampa a Jesús. Pero la mujer accedió a rendirse a los pies del Señor. No pudo resistir la gracia y el amor con el que Jesús trataba a los pecadores. Y no quiso ser parte del complot. Tuvo un encuentro con el amor de Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús era el amor de Dios encarnado. Y por eso ella recibe una bendición que ella anhelaba. Ella venía buscando algo que Simón, el fariseo, no le podía dar, que la sociedad no le podía dar. Era menospreciada. Ella no tenía esperanza. Ella tenía una deuda con la sociedad y con Dios que no podía pagar. Estaba condenada a cadena perpetua. Y en el versículo 47, Jesús le dice a Simón, después de que le dice, mira, tú no me diste agua, no me diste un beso, no me ungiste, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho.
Y aquí es donde está he tenido esta lucha de tratar de hacer sentido de esta frase, porque se recuerda cuando Simón contesta, dice, al que más se le perdona, más ama, y el Señor le dice rectamente, con tu lógica has juzgado. Pero aquí, si es que leemos el texto con cuidado, cambia la situación. Ahora, miremos, ustedes leen como leemos todos, ¿verdad? De izquierda a derecha, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a poner, primero Jesús le pone el ejemplo, dice, muchos debían, dos personas debían a un acreedor y él les perdonó. Aquí va a estar el perdón. Diga conmigo, perdón. Ok. Dice, ok, y porque les perdonó, ¿cuál es el resultado porque les perdonó? Amor. Ok, ahí está el perdón y aquí está el amor, ¿verdad que sí? Estamos bien, aquí está el perdón. Y a Simón hace su ecuación, hace la suma y resta y dice, bueno, al que más se le perdona, más ama. Primero viene el perdón, después viene el amor. Pero en esta frase Jesús invierte la ecuación. Dice, te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. ¿Qué hizo ella primero? Ok, entonces, ¿ahora qué está aquí? No, ahora está aquí el amor. ¿Y qué está acá? El perdón. Entonces Jesús cambia la ecuación. Parece que no hace nada, pero cambia la ecuación. Dice, te digo que sus muchos pecados ahora, le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó en el pasado. Le son perdonados porque amó mucho. Y esto a mí me puso a pensar, digo, por años hemos tenido la ecuación medio equivocada. Y esto es lo que no nos deja a nosotros dar fruto verdadero o fruto duradero en el cristianismo. Porque nosotros primero queremos el beneficio para corresponder. ¿Queremos el beneficio del perdón o queremos la bendición diaria? Para entonces decir, ay, te alabo, Señor. Hoy me llegó un cheque, de la nada me llegó un cheque de $1,000. Gracias, Señor, tú eres grande y maravilloso. Pero como dije al inicio, Jesús siempre ponía en otra perspectiva. Dijo, si crees, vas a ver la gloria de Dios. Y el que cree, espera recibir para agradecer. O agradece para recibir. El que cree. Interesante, ¿verdad? Primero vino el amor y después vino el perdón. Ahora, la pregunta que hace Jesús parece decir que Dios perdona, en la primera pregunta que le hace Simón, parece querer decir que unos le deben más al Señor que otros, ¿verdad? Eso es lo que asumimos, ¿no? Y ese es un concepto súper erróneo. La gente afuera dice, yo he escuchado cuando oyen mi testimonio o el testimonio de otra persona, dice, pues con razón que a ti Dios te tocó, tú tocaste fondo. Yo no estoy allí. Tú estabas envuelto en drogas y alcohol. Tú eras más malo que yo. Y por años se ha venido hablando acerca de que la iglesia tiene que alcanzar a los perdidos, prostitutas, homosexuales, alcohólicos. Jesús dijo, las prostitutas, los cobradores de impuestos, van adelante de ustedes, les dijo a los fariseos, al reino de los cielos. Porque ellos eran almas o son almas sedientas de amor y en necesidad de perdón. El que está bien, dice, yo no necesito ni amor, ni perdón. Una vez más, creo que hemos tenido la ecuación equivocada. ¿Y qué da más fruto? ¿Esperar a recibir algo para yo servir al Señor?
o amarle y servirle por amor. Amarle y servirle por amor. El pecado más pequeñito que una persona pueda tener le lleva a la muerte eterna. La gracia de Dios se manifiesta en que el Señor Jesús, a un Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, iba casa por casa llevando presos a hombres y a mujeres y consentió en el apedreamiento de Esteban. El Señor le alcanza y le perdona. La Biblia dice que si decimos a nuestro hermano fatuo, que quiere decir tonto, y otra palabra que se puede decir imbécil, estúpido, algo, y lo decimos que a veces decimos, tú eres tonto, no, pero no, cuando le decimos de corazón, tonto, cuando le menospreciamos, la Biblia dice que somos culpables de homicidio. ¿Ve usted cómo es el amor de Dios indiscriminado? Que ve a todos por igual. Y sabe que el pecadito pequeñito ese que tenemos nos puede llevar a una condenación eterna. Y a veces compartimentalizamos las cosas y decimos, no, pero él es más malo que yo. Yo estoy bien, en comparación a él. Yo voy al cielo, tengo una corona grande. Pero con quien tenemos que medirnos es con Jesús. Ahora, nosotros decimos que la medida del perdón recibido tiene que ver con la grandeza o la severidad del pecado, ¿verdad? Entonces, una vez más, pensemos. Yo digo, esta persona fue un criminal, un asesino, un drogadicto, lo que sea, ¿no? Wow. Entonces, él sí está en deuda con Dios. Yo no, porque a mí solo me perdonó que yo mentí 2 o 3 veces y robé algo pequeñito. Entonces, nosotros relacionamos el perdón de Dios con la magnitud del perdón de Dios con la maldad de nuestro pecado. Ayer estuvimos en un curso el taller de evangelismo y decíamos que la simplificación del evangelio se puede dar en 3 o 4 puntos, no hay que complicar mucho para testificar a alguien del amor de Dios. Lo primero que hay que resaltar es, la Biblia dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Nacimos con una naturaleza pecaminosa y como nacimos con esa naturaleza, lo que hacemos apenas antes de tener uso de razón, pecamos. Póngale a un niño de 2 o 3 años a jugar con otro niño, le quita el juguete y si le quiere quitar, le pega y actitud pecaminosa. Entonces, primero, reconocer la actitud pecaminosa, reconocer la naturaleza del hombre, somos pecadores. Segundo, reconocer el amor de Dios. Es el evangelio. Tercero, aceptar al Señor Jesús, reconocer el sacrificio, el precio pagado por nuestro perdón. El que debía 50 denarios tomó la sangre de Cristo para ser perdonado. Y el que debía 500 denarios o el que debe 10 millones o 50 billones de denarios en pecados, tomó la sangre de Cristo para perdonarle. Pero ¿quién es el que más ama? Al que más se le perdona, decimos nosotros, ¿verdad? Pero Jesús nos enseña algo diferente. Ahora, Dios podría decir, puedo perdonarte sin amarte. Dios podría decir, mira, te perdono y está bien, te perdono, pero allá, quédate allá. Pero Dios tampoco puede perdonar así porque sí, porque hay un principio que si el juez que ejerce justicia da por inocente al culpable, entonces él queda culpable, aunque el culpable es alguien inocente, porque no juzgó con justicia, con equidad. Entonces Dios no puede perdonarnos así porque sí. Y aunque pudiera perdonarnos así porque sí, no puede borrar nuestra culpa, que es algo muy diferente. Hace unos meses dimos una ilustración aquí. Vamos a suponer que una persona
es culpable del acto más feo que se ve en estos días, es abuso de menores. Vamos a suponer que la persona le cogen por abuso de menores y la evidencia da que es culpable esa persona. Y vamos a suponer que el juez diga, te perdono. Esa persona puede salir, pero va a cargar el resto de su vida la vergüenza de su pecado. Y creo que de acuerdo a las leyes no va a poder conseguir trabajo y un montón de cosas, ¿verdad? Pero algo diferente es la justificación. La justificación es cuando la culpa es borrada, la culpa es quitada, no hay evidencia, le cogen a esa persona y hacen una declaración, este hombre que fue acusado es inocente, no hay evidencia, queda justificado, el hombre sale con el rostro erguido de nuevo a la sociedad. Entonces, Dios podría perdonarnos, no lo puede hacer porque Él es justo, pero Dios hace más que perdonarnos, quita nuestra culpa, borra nuestra culpa. ¿Y cómo hace eso si Él es justo? Cargando nuestro pecado en Jesucristo, que es Dios mismo. Entonces Él tiene que satisfacer las demandas de su justicia. El pecado merece muerte. Tú merecías muerte, yo merezco muerte. Todo ser humano merece muerte por el pecado, muerte eterna. Pero por amor, el Señor dice, ok, Él es Dios. Y por amor, desde antes de la fundación del mundo, Él dice, voy a tomar tu pecado, lo voy a poner en Jesús y Él va a pagar el precio por tu pecado, en la muerte. Y a propósito, Él es inocente. Su inocencia va a venir a ti. Eso se llama la justificación. Entonces, para concluir, para la lógica humana, primero recibo el perdón y después amo. Y veo cuánto me perdonan y ahí decido cuánto voy a amar. Tenemos que cambiar esa mentalidad, hermanos. Y yo pienso que hay personas que se cargan de justicia propia y por eso no sirven a Dios como Él se merece. Y no le aman a Dios como Él se merece. ¿Por qué? Porque Dios les perdonó un poquito. Solo 50 denarios. ¿No? Pero mire, una vez más, el precio de 50 denarios para el perdón y la justificación fue la sangre de Cristo y lo mismo que el precio de los 500 denarios. Entonces, esto, si me presta atención un minuto, atención extra, yo creo que, porque suena como un trabalenguas, pero es como si Dios nos dijera que nosotros no le vamos a poder amar a Dios como Él se merece, no vamos a poder amarle a Dios, porque no entendemos la magnitud de nuestro pecado. No entendemos la magnitud de nuestro pecado. ¿Y por qué no entendemos la magnitud de nuestro pecado? Que merecía muerte, que merece muerte eterna. Porque no entendemos la santidad de Dios, la pureza de la santidad de Dios. Lo que yo haga, mi pensamiento más noble, si es que no está humano, más noble, si es que no está de acuerdo a la palabra de Dios, ya es pecado. Entonces no tenemos escapatoria, nosotros somos pecadores, no podemos de ninguna manera ser abrazados o aceptados por un Dios tan santo y tan sublime. Es imposible. Entonces, una vez más, no le amamos a Dios porque no entendemos la magnitud de nuestro pecado, no entendemos la magnitud de nuestro pecado porque no entendemos la santidad de Dios. Y mientras no entendamos la santidad de Dios, no vamos a poder entender la grandeza del amor con que Él nos ama. Y el despliegue de amor o la demostración de amor más grande de todos los siglos es Jesucristo puesto en la cruz del Calvario. Esa es la historia, el centro de la historia de la humanidad. Somos receptores de un amor maravilloso, de una gracia inmerecedora, pero tenemos la ecuación errónea. Porque Él me perdonó, yo le voy a amar. Y si me perdonó poco, le amo poco. Si me perdonó mucho, le amo mucho. Pero cuando nosotros entendemos
que la magnitud de nuestro pecado, por más que sea el pecado insignificante para nosotros, nos llevaba a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios es santo y entiendo la santidad de Dios, entonces voy a comprender cuán grande es el amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí y cargó nuestro pecado en Él. Entonces, cuando yo entiendo eso, y por eso, mira lo que dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda vida eterna, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la Biblia nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, ¿no? Y se arrepienta y cumpla todos los mandamientos, no se pierda. No, sino dice, para que creamos en el amor de Dios. El que cree en el amor de Dios, primero escúcheme hermano, creer en el amor de Dios, creer, para que todo el que cree, el amor de Dios fue expresado y manifestado en Jesucristo. El que cree en Jesucristo cree en el amor de Dios, y el que cree en el amor de Dios se deja abrazar por el amor de Dios. Y el que se deja abrazar por el amor de Dios no puede hacer otra cosa más que amarle a Dios. Y el que ama, porque amó, sus pecados le fueron perdonados. Hay una gran diferencia, hermano, entre servir a Dios por los beneficios que tenemos de la salvación o servir a Dios porque le amamos. ¿Será posible que nuestra obediencia por eso no sea la obediencia que Dios necesita, la obediencia que Dios le agrada? Tenemos la ecuación errónea. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad que sí? Pero antes de eso, primero dijo, el que me ama, mis mandamientos guardará. Ahora, ese no es un mandamiento, esa es una fórmula secreta. Jesús dice, ¿tienes problemas con obedecerme? ¿Cuántos tienen problemas con obedecer a Dios? ¿Sabe cuál es nuestro problema verdadero? Que no hemos captado la magnitud del amor de Dios sobre nosotros. En 2 semanas vamos a celebrar la muerte de Jesús. Hemos quitado la mirada de la cruz, hermanos. Nos hemos puesto a pensar más en las añadiduras que en el reino de los cielos. Hemos puesto a nosotros, somos buenos porque somos perdonados. No. Yo sirvo al Señor porque soy amado de Dios. Y cuando yo entiendo ese amor maravilloso y sublime de parte de Dios, entonces yo tengo que rendirme a los pies del Señor y mojar sus pies con mis lágrimas y besar sus pies. Amén. Gloria sea a Dios. Es como si Dios dijera, porque te amo, cargo con tu culpa en la cruz. Porque te amo, te perdono. Te ve, Dios primero nos ama y después nos perdona. No nos perdona primero para después amarnos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Primero, amar a Dios para poder experimentar su perdón. Creer en la naturaleza de Dios, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Creer en su amor. Creer en Jesús para que todo aquel que en Él crea. ¿Quién es Jesús? La expresión más gloriosa de amor de todos los tiempos, la expresión divina de amor. El mensaje de la cruz, mi hermano, tiene que pasar de ser algo de la historia a pasar de ser una realidad en nosotros. Hace 2 domingos, creo que fue un viernes, no me acuerdo, aquí hicimos una pregunta. ¿Cuánto ha sentido el abrazo del amor de Dios? Y a veces andamos nuestras vidas, andamos secos, andamos sin fruto de santificación, de santidad, y andamos vacíos. Nos sentimos solos. ¿Sabe por qué?
Queremos ver una evidencia de Dios cada día, que cada día quiero ver la bendición de Dios para entonces reaccionar. Es lo contrario. No deshonremos a Dios dudando de su fidelidad, dudando de su amor eterno. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias por habernos acompañado en este día. Estamos seguros de que Dios ha ministrado tu vida. Si tienes una petición de oración o deseas más información acerca de TCI, te dejamos nuestra información en la descripción. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana.